Saludos nuevamente y bienvenidos a esta próxima presentación. En esta presentación tendremos a Tatiana Delgadillo, quien es licenciada en informática y estudiante de estadística a medio tiempo. Tatiana hoy nos viene a hablar sobre un tema muy importante, utilizando data para sacar información relevante, y es visualizando la realidad sin datos abiertos con Python. Eh, eh, Introducción a Tatiana. Tatiana, muy buenas tardes, día. Buenos días. Muy buenos días. Es el problema de las zonas horarias. Estamos Sí, en Latinoamérica, pero igual tenemos diferentes zonas horarias. Un gusto tenerte por acá, Tatiana, el día de hoy. muchas gracias más bien a ustedes por la oportunidad. Sí, para nosotros es un placer, es un honor tenerte con nosotros, que hayas sacado tu tiempo y estés con nosotros el día de hoy hablando de un tema tan importante como el feminicidio y cómo utilizando Python podemos tener información de lo que está pasando en realidad. Entonces, esta charla, cuyo título es Visualizando la realidad sin datos abiertos con Python, feminicidios en Bolivia. eh, entonces, nada, te dejo el stage, no tengo más nada que agregar y que tengas muy buena suerte. Muchas gracias, Andrés. Muy bien. Bueno, como ya lo dijo Andrés, esta charla se trata sobre datos abiertos eh, y feminicidios en Bolivia y visualizaciones, ¿no? Bueno, antes un poco de mí, ya lo mencionó Andrés, soy licenciada en informática. Este año empecé a estudiar estadística como mi segunda carrera porque quiero especializarme para ser Machine Learning Engineer. Y también soy organizadora de la comunidad Python La Paz en Bolivia. Esporádicamente creo contenido por ahí en redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter como TaiCoding. Y si quieren, pues síganme. Publico cosas interesantes a veces. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta charla? Primero vamos a tener un poco de contexto, luego la problemática, cuáles son las soluciones actuales y las propuestas y unas cuantas conclusiones, ¿no? Pueden encontrar estas slides en este enlace. Se los voy a pasar después por el chat del room. Bueno, empecemos con el contexto. ¿Qué es un feminicidio o femicidio? Según la CEPAL, un feminicidio es un crimen que es un asesinato intencional de una mujer por ser simplemente mujer. Y una característica de este tipo de crímenes es que lo cometen generalmente personas que son cercanas a la víctima. Es decir, que tienen un lazo familiar, un lazo sentimental, un lazo de compañerismo, o sea, que son personas afines, ¿no? Que están cerca de la víctima. Muy pocas veces se puede catalogar un feminicidio si es perpetrado por un desconocido, ¿no? Alguien que no tenga ninguna relación. En ese caso ya pasa a ser tipificado como homicidio. Y bueno, ¿cuál es la situación en Latinoamérica y en mi país? Según datos de la CEPAL, más de 4.000 mujeres han sido víctimas de feminicidio en 26 países de América Latina y el Caribe en el año 2020. Esta cifra en sí, según la CEPAL, representa una disminución acorde a los datos presentados el 2019, que abarcaba más o menos 4.576 casos. Pero bueno, sabemos que en Latinoamérica existe mucha burocracia, la justicia no tiene el mejor sistema para llegar a término, ¿no? Y impartir sentencias. Y muchos de los casos de feminicidio son tipificados como homicidio o como otro tipo de crimen y no son rectificados hasta que se hace una apelación o hay un problema mediático, político, y ni siquiera se envían como datos consistentes a entidades como la CEPAL. Bueno, en Bolivia, ¿cuál es la situación? Bolivia está dentro de los 13 países que tienen más casos de feminicidios en Sudamérica. Y bueno, si vemos las gráficas de la CEPAL, ¿no? Tenemos esta información que se le ha reportado, ¿no? Cada país ha reportado estos números a la CEPAL, pero no está considerando que existe cifra negra, ¿no?
Ahora, si tapamos los países que están pues en Centroamérica, en Norteamérica, pues, y nos quedamos con solo Sudamérica, tenemos que Bolivia está bastante cerca de las cifras de países como Perú y Venezuela, ¿no? Tenemos 113 casos que se han reportado en el 2021 a la CEPAL. Ahora, en el contexto nacional, ¿qué nos dicen las noticias de mi país, no? Por ejemplo, esta es una nota que salió el 1 de junio en un diario digital llamado Agencia Fides, que bota la cifra de que el año se ha cerrado con 108 feminicidios, ¿no? De los cuales solamente 83 han tenido un agresor identificado. Es decir, que el resto de los casos no se tiene como tal a la persona responsable del crimen y tampoco se tiene como que un caso armado ante estas personas. Y este es un reporte que lo dio el fiscal general del Estado, ¿no? Una característica importante también es que estos números solamente pues engloban más que todo lo que pasa en el eje central de mi país. Y más adelante les muestro cuál es ese eje. Bueno, la situación es tan preocupante que colectivos feministas y personas como la activista María Galindo han presentado amparos constitucionales contra el presidente del Estado y el presidente de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esto? Porque lastimosamente en mi país existe impunidad y se ha destapado un caso de corrupción tan grande en el que a los feminicidas les beneficiaban con detención domiciliaria. Y este caso de corrupción se ha destapado después de un escándalo de un asesino serial que hubo en mi país, ¿no? O sea, sigue fresco este caso todavía. Se ha encontrado a dos cadáveres de chicas en su domicilio que databan de hace mucho tiempo y él debe teniendo una denuncia y una sentencia, ¿no? Por homicidio y por feminicidio. Pero esta persona seguía libre. ¿Y por qué seguía libre? Porque los jueces y el aparato judicial, ¿no? Está corrupto y lo han dejado libre a plan de dinero, ¿no? Algo muy común en todos los países de LATAM. Bueno, ¿cuál es la problemática que yo intento abordar con este tema? Si bien hemos visto que sí hay un problema, ¿no? O sea, hay feminicidios, se están matando a las mujeres. El otro problema es que no hay datos abiertos sobre esto en Bolivia. Y la pregunta es, ustedes se preguntarán, ¿pero estás segura que no hay? Pues aquí les muestro cómo se refleja esta información en mi país. Esta imagen es sacada de la Fiscalía General del Estado, que es el órgano que maneja la justicia en mi país, y este reporte es el que te muestra. Te muestra un reporte que te dice que hasta la fecha del 15 de agosto ha habido un total de 57 feminicidios en todo el país. Ahora, como les mencionaba hace un momento, el eje central es este de acá. Esta ciudad de acá es en la que yo estoy, La Paz. Luego está Cochabamba y Santa Cruz. Y pues este es el eje central porque sí conecta a las dos fronteras. Aquí ya está Brasil y aquí está Perú, Chile. Entonces, por eso es el eje central, porque hay comercio, ¿no? Y como es el eje central, hay más facilidades para la gente para que pueda denunciar en estas ciudades centrales. No así en lugares como Pando, donde no hay datos, pero se sabe que hay casos que son reportados por la prensa, o ciudades como Oruro, Chuquisaca y Potosí, que no tienen el mismo desarrollo que estas tres ciudades, ¿no? Aquí les puedo decir, hay juzgados, hay abogados, hay gente que tiene colectivos para que se muevan, ¿no? Para hacer escándalo. En La Paz está el eje de todo. Entonces, es más fácil venir hasta La Paz a denunciar algo que quedarse, digamos, en Beni e intentar denunciar algo. Y bueno, este gráfico no nos dice más que la cantidad de casos que se ha reportado ante esta entidad, ¿no? Y que ellos están manejando con expediente. Luego hay también el Observatorio de Género, que publica en una edición impresa y digital estudios sobre los feminicidios. Por ejemplo, esta es la portada del año 2019 y dentro de lo que publican, ¿no? Están, por ejemplo, gráficas como esta de acá, ¿no? Que es también el Observatorio de Género, en los cuales ponen la cantidad de
casos que hay por ciudad, ¿no? Y bueno, una pequeña descripción de por qué, digamos, podría pasar esto y demás, pero solamente vemos que son cifras muertas. Ahora, ¿cómo se aborda este tema en otros países? Por ejemplo, he encontrado este dashboard que me pareció bastante interesante, que es un mapa latinoamericano de feminicidios. Y esto sí te da la información que deberías tener. Por ejemplo, te dice cuál es el vínculo que el victimario tenía con la víctima. ¿Cuántos hijos tenía esta mujer a cargo y cuántos ha dejado en la orfandad? ¿Cuál ha sido la modalidad del crimen? ¿De qué países son estas estadísticas? Y algo importante que resaltar acá es que no aparezca tu país aquí no significa que no hay un problema. Simplemente significa que no se reportan los datos. Y ese es un problema mucho más grande. Entonces, yo quería algo así, ¿no? Que entrar a la página de, no sé, de la Contraloría o de, no sé, del Ministerio de Justicia y no sé, de mi país, y poder ver algo así, ¿no? Pero no hay. Y pues existe una entidad acá que se llama JETIC, que se encarga de gestionar la información, y en teoría ellos deberían proporcionar esto, ¿no? Pero no lo hacen, y la información que ellos tienen no es pública. Y por otro lado, si quieres acceder a esa información, tienes que ir a hacer un trámite, registrar ciudadanía digital, y todo eso es un papeleo que dura por lo menos un mes para ni siquiera tener esto, simplemente tener datos tipo tabla, en bruto, así, para que, bueno, los veas y ya. Entonces, ¿cuál es la solución que yo propongo ante esto, ¿no? Ante esta inquietud? Utilizar la tecnología y utilizar web scraping. Si no tengo datos, entonces voy a ver qué puedo hacer con lo que existe, ¿no? Ya vi que en mi país no hay esta información como la quisiera presentada y tampoco hay para consumirla, para presentarla de esa forma. Entonces, pues decidí irme a los periódicos digitales. Seleccioné estas 6 fuentes que son periódicos de importancia nacional, tanto de la región occidental como del oriente de mi país, que, bueno, tienen tiempo, historia de circulación y demás, y tenían la información disponible en sus páginas. Entonces, con estos 6 periódicos de distintas regiones, empecé a hacer mi web scraping. Bueno, entonces, ¿qué usaba para esto? ¿Qué herramientas me han servido y por qué las he escogido? Después de experimentar con el Beautiful Soup, el Scrappy, el mejor para mí ha sido Request HTML, que es un módulo para Python, que es bastante bonito. Y como dice, ¿no? Es HTML Scrappy para humanos. Y MongoDB. Alguno me preguntará, ¿pero para qué se utiliza MongoDB? ¿Por qué no se utiliza otro tipo de base de datos? Más adelante esto se responde. Bueno, la forma en la que yo tenía que sustraer la información era la siguiente. Primero necesitaba saber si el periódico en cuestión, ¿no? El diario digital, tenía algún tag o alguna forma de saber si la noticia era de un feminicidio, ¿no? Si había un conjunto de información clasificada con este tag. Y para mi suerte, la mayoría sí lo tenía. Entonces, esto me ha facilitado un montón la vida y he podido especificar, ¿no? Lo que estaba buscando acá, una URL específica. Luego de tener esto, me he ido a buscar los links de la nota en directo, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, este periódico llamado La Razón, teníamos un contenedor que era un div de clase Article Meta, que esta es la nomenclatura que maneja el request HTML, y he filtrado con esto todos los que eran tipo Article Meta, que hayan estado dentro de otro div llamado Article List. Y de esto solamente me he ido a buscar el href de acá. Y luego de tener eso, he pasado a la segunda etapa. Bueno, acá está el ejemplo de cómo lo saqué. Como ven, aquí está el fragmento de código de la URL. Como les dije, primero tenemos el request y acá está el class, ¿no? Anterior, que engloba a todos los artículos. Luego solamente el pequeño bloquecito donde está la nota específica y de ahí me voy a sacar el href, ¿no? De la que está ahí, de la etiqueta y ya. Y bueno, esto lo he hecho para todos los periódicos y lo que sigue es ir a buscar nota por nota. Teniendo la nota, no el link de la nota, ya me entro a buscar lo que me interesa, que es el título. En este caso estaba en una etiqueta H1 con la clase title
y luego me he ido a buscar el body, ¿no? Y buscar párrafo por párrafo, ¿no? Y ya, sacarlo todo eso. Aquí hay otro ejemplo del fragmento de código, ¿no? Que es súper fácil. Como ven, en una línea directamente ya aquí está el título. Si quiero el texto entero, le pongo solamente a este de acá, que me saque el full text. Y luego tengo este otro selector para sacar el div específico y sacar solamente los textos que estén en la etiqueta P. Y ya, eso es todo. Es súper sencillo. Una vez que ya he aplicado todo esto, ¿no? Y también me he ido a buscar otras cosas como la fecha de publicación, etiquetas que le agregan a la nota, los periódicos para poder usarlos después, y determinar cuál era el source, me armo un tipo diccionario y de esta forma, bueno, como es la información tan disgregada, esto lo almaceno en Mongo, ¿no? Y aquí está el insert. Y esa es la razón por la cual he usado MongoDB, porque tenía un documento, ¿no? Hay varios párrafos, como vieron, y esos párrafos, pues, tampoco los iba a poder almacenar en una tabla para manipularlos de forma fácil. Era mucho más conveniente hacerlo en Mongo. En total, se han recopilado 2.739 artículos de periódico. ¿Y qué he hecho con esto? Después de tener toda esta información, he decidido usar Natural Language Processing o procesamiento de lenguaje natural para poder determinar cuáles eran las palabras clave tanto del título como del cuerpo de las notas. Para esto que he usado Spicy, después NetworkX para poder crearme un grafito de afinidad, digamos, de direccionamiento de qué palabra iba antes de qué y después de qué. Y Plotly para graficarlo y Streamlit para poder visualizarlo y que se vea elegante y bonito. Ahora, ¿cuál ha sido el proceso y qué es lo que hacemos con el Natural Language Processing? Ustedes ven esta oración, ¿no? Y ustedes como humanos pueden reconocer cuál es el sustantivo, cuál es el verbo, el sujeto y todo lo demás de esta oración. Pero la computadora no. Entonces, tenemos que aplicar algo, que en este caso es el Spicy, que nos permita poder señalar todo lo que está acá en los cuadraditos y poder determinar si son sustantivos, si son verbos, si son una ubicación geográfica, para poder al final tener solamente lo que nos podría resultar como palabras clave o keywords de una oración o varias oraciones. Entonces, lo que hacemos es prácticamente aplicar el Spicy para poder tener esto. Bueno, aquí está el pequeño import del Spicy y aquí es importante mencionar que, por ejemplo, en esta oración tenemos palabras que, si se dan cuenta, no terminan acá. Estas palabras que son como que stop words o palabras huecas que no dan información relevante, no son sustantivos, ni verbos, ni nada. Entonces tenemos que poder eliminarlas. Y bueno, acá está el import del stop words para que podamos deshacernos de esas palabritas. Y bueno, en este caso yo he usado dos intérpretes del Spicy, que son estos dos de acá, que están como alfa y beta, para poder combinar las ventajas de cada uno y lograr poder hacer una limpieza mejor. Y lo voy a explicar más adelante. Por ejemplo, en acá pueden ver que en los títulos, ¿no? Se ha hecho una limpieza para poder encontrar las entidades de cada oración y también encontrar los nouns de cada oración. Y algo importante fue también poder determinar cuáles eran las entidades que eran locaciones. Por ejemplo, como vieron, San José de Chiquitos es un pueblo en una ciudad de acá de Bolivia. Pero si digamos uso otro que no es el NLP beta, ¿no? Que no sé si interprete ahorita, saca otra cosa. Entonces, para poder mantenerlo, ha sido la mejor opción combinar estos dos y poder obtener este tipo de limpieza. Por ejemplo, el problema de las localidades que les mencionaba es que solamente si uso el alfa, utiliza pues el Spicy eso y saca solamente San José. Si utilizo el beta, saca San José de Chiquitos. Entonces es mejor combinar las dos cosas para poder encontrar una mejor limpieza. Y bueno, acá está un ejemplo de cómo, después de tener la lista de todos los que eran nouns, ¿no? O sustantivos, y tener la lista de lo que eran entidades que fueron trabajados con dos diccionarios diferentes del Spicy, poder determinar cuáles eran las entidades que eran tipo locación
y sacarlas de la lista de no's para que no afecte al final. Luego de esto ya se hace una super limpieza, tomando en cuenta todas las palabras que quedan en el título, los no's y las locaciones, para mantenerlo todo en orden y sea como el ejemplo que les puse al principio, ¿no? Que se mantenga el orden. ¿Para qué? Para que de esa forma podamos crear nuestro grafo de correspondencia. Y este fragmento de código hace eso. Es muy largo, pero es bastante útil. Ahora, alguien me diría, ¿pero por qué no se usa otra cosa como el rack en el ETK que te lo saca los keywords en un rato? Bueno, yo lo intenté, pero este era el resultado. Después de hacer la limpieza, ¿no?, de este título, yo obtuve este resultado en el cual tenía estos keywords, que para mí tenía más sentido que los keywords que me ha sacado el rack en el ETK y que también me iba a terminar llevando a hacer una implementación diferente, tal vez del rack, y ya no tenía sentido porque en el tiempo incluso de ejecución estaba más rápido este de acá y ya obtuve el resultado que quería para obtener las locaciones compuestas en una sola y ya. Bueno, vamos a entrar a las conclusiones y hallazgos. ¿Encontré algo útil después de hacer todo esto? Pues sí, el análisis que les expliqué fue aplicado tanto para los titulares como para los cuerpos de nota. Al hacer un simple workload de los keywords de todos los titulares, de esos 2000 y pico titulares, se puede visualizar algo como esto, donde aparecen palabras interesantes como pareja, acusado, mató, hombre, feminicida, cárcel y demás. Pero, ¿cómo se le añade valor a esto? Para poder determinar si puedo mostrar algo de información útil, ¿no? Pues ya teniendo toda esa información procesada, ¿no? Me creo un grafo no direccionado para poder determinar qué es lo más recurrente que se conecta con qué palabra después en cada oración. Como lo mantuve ordenado todo, ¿no? Y solamente le quité lo que no quería ver, este tipo de cosas me pueden ser útiles. Por ejemplo, aquí hay un núcleo que es la palabra feminicidio, que sale hacia lugares como palabras como Tarija, juicio, digamos, o víctima, Santa Cruz, acusado, intento y demás, que son ciudades de mi país. Y con esto, pues también puedo determinar cuáles son las ciudades que tienen más casos, ¿no? O que tienen más notas de este tipo. Luego hay también este tipo de nodos en los cuales puedo ver, ¿no?, con el grafo qué tipo de crimen o modus operandi ha habido en estos crímenes, ¿no? Por ejemplo, mató, mata, o está conectado con mujer, de acá sale un sujeto, después violencia y demás. Ahora, en el cuerpo, bueno, aplicando lo mismo al cuerpo de la nota, ya se puede maximizar el valor encontrando cosas como esta, que mejor se los muestro en el Streamlit porque aquí se ve súper pixeleado. Acá está mejor. Vamos a dar un poquito de zoom para que se vea mejor. Bueno, aquí están los resultados, ¿no? Son todas estas notas de distintas regiones. Estas son las palabras clave que se pueden encontrar. Este es el grafo que les mostré hace un momento de los titulares y de los cuerpos de nota. Estas serían las ciudades que tienen mayor incidencia, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Cochabamba con 601 menciones en los cuerpos de nota. Y aquí es importante mencionar que estas son menciones únicas. No es como que de cada párrafo es repetido, no. Sino que de toda la nota, si es que una vez se mencionó Cochabamba, se ha limpiado todo lo demás y ha quedado esa mención. Entonces, de esos 2000 y pico, 601 son notas de Cochabamba, de los 6 periódicos diferentes. Ahora, tenemos la relación de victimarios. Podido encontrar, como han visto, todo lo que estaba cerca de mujer. Había cosas como pareja, padre, esposo, expareja, hermano, cónyuge, novio, tío, primo, exnovio. Y hay 800 apariciones de la palabra pareja en las 2000 notas. Y 239 de la palabra padre. Es muy a priori decir que es o sea, son todos los victimarios, ¿no? Porque hay un porcentaje, obviamente, que si uno lee puede entender que la pareja está desconsolada o la pareja ha quedado sola, algo así, ¿no? Pero es un a priori del total. Luego hay, sí que es más cerrado, que son modalidades de crimen,
que se puede encontrar estas de acá, ¿no? Que aparecen y son recurrentes agrupando un grupo de verbos que siempre están relacionados a este tipo de crímenes, ¿no? Entonces podemos ver que se reportan, ¿no? Como asesinadas, apuñaladas, estrangulamiento, como modus operandi del crimen. Y por último, ya este es un resumen de los tags, ¿no? Que se tiene de todas las notas, de qué ciudades, o sea, se ha clasificado la noticia, ¿no? Y es más o menos similar al que teníamos arriba, ¿no? Porque igual acá Cochabamba aparece como puntero, ¿no? Entonces, es todo esto lo que he podido recopilar después de hacer todo ese estudio. Ahora, la pregunta es, ¿valió la pena hacer todo esto? Porque, punto aparte, esto no fue trabajo, digamos, pago ni nada, simplemente fue como un proyecto de tiempo libre y una idea de, digamos, hacktivismo, ¿no? Para poder crear el dashboard que yo quería al principio. Y bueno, yo les puedo decir que sí, valió la pena hacer esto. Fue una actividad bastante interesante para mí. Yo creo que se puede sacar bastante más información porque todas estas notas ahorita están en un clúster de MongoDB existiendo y todavía se puede analizar más. Hay que tomar en cuenta que todavía no he hecho, por ejemplo, leximation, o sea, sacar los lexemas de cada palabra para poder sacar solamente su raíz, ¿no? Y poder mejorar y afinar lo que, por ejemplo, les mostraba de los tipos de crimen o del modus operandi. Entonces, yo creo que esto sí valió la pena. De hecho, pienso socializarlo con algún colectivo feminista de mi país para que esto sea más visible, porque esta información no existe, no está en ningún lado. Y es importante tener este tipo de información. ¿Por qué? Porque si no, el crimen se invisibiliza, el problema se hace invisible para la sociedad. Es como que si no tenemos algo tangible, ¿no? Que nos diga, de verdad está grave la situación, o sea, sí hay un problema de corrupción, sí hay un problema de feminicidios, la gente no se lo toma en serio y se le olvida, ¿no? Entonces, es importante poder tener esto. Cosas que haría a futuro quizás es poder publicarlo en una página web, socializarlo, que más gente pueda trabajar en esto y que se pueda expandir a más países. Eso sería todo. Sí, justo como dicen en el chat, Jorge García dice, excelente trabajo. Tratando de mostrar, no sé, no era eso lo que quería. Discúlpame, no sé qué hice, parece que hice algo que no debía, pero si tú, la presentación, ok, ya vi qué es lo que pasaba. La presentación muy buena, buena por la información que da, lamentando los datos, lo que representan esos datos, claro está, pero bueno que haya personas e instituciones que estén tomando carta del asunto para tratar de disminuir, de que esos números se disminuyan. Como dijiste, eso es un mal en todas partes del mundo y Latinoamérica no está exento de eso. Entonces, pueden hacer sus preguntas, tenemos tiempo para preguntas, podemos, para pasarle esas preguntas a Tai mientras las tenemos aquí. De lo contrario, sería que Tai estará por acá en la plataforma. Recuerden que Júbilo como plataforma nos permite tener conexión directa uno a uno con los speakers, pero también están los lounge donde se pueden juntar varias personas y así seguir la conversación. Recuerden las PyCons, lo que promueven este tipo de cosas, de crear comunidades, no solamente venir a escuchar estas charlas tan buenas que nos traen nuestros queridos speakers, sino también que creemos comunidad conociendo a las personas que están participando con nosotros en esta conferencia. También recuerden que existen exhibitors donde pueden ir nuestros patrocinadores, tienen lugares especiales donde pueden acercarse, pueden hablar con ellos, pueden hacerle preguntas, si están buscando trabajo, también pueden llegar allá y ver si algo puede pasar. Sí, pero hablen, no se pierde nada por hablar. Tatiana, ¿tienes algo más que decir?
Bueno, aquí estaba viendo que hay unas preguntitas en el Q&A. Una dice, ¿qué hace la librería NetworkX? Bueno, es una librería para crear grafos. O sea, por ejemplo, si me vuelvo un poco... este tipo de conexiones de pares, puedes crearla con NetworkX en Python y es bastante rápido y fácil. Te permite asignarle pesos. Por ejemplo, ahorita las líneas tienen un grosor en este gráfico porque tiene peso, ¿no? En el grafo de NetworkX. Después, creo que hay otras dos más. Las respondo, ¿no? Sí, puedes responderla, tenemos tiempo, respóndela. Dale. A ver, había otra acá. ¿Es posible replicar tu esfuerzo con tu GitHub para el caso de México? Bueno, creo que en México tienen incluso más facilidad de información a lo que he podido ver y de hecho sería más fácil poder replicarlo. No tendrían que scrapear, sino que tendrían, bueno, no tendrían que scrapear periódicos, sino que la fuente de información como tal de la secretaría correspondiente del país y ya. Bueno, aquí hay otra que dice, ¿qué otras herramientas se pueden sumar a este proyecto o flujo? ¿O cuáles podrías sustituir? Bueno, yo creo que tal vez me interesaría probar con otro módulo para Natural Language Processing. Hay otros que son más potentes, creo, pero un poquito requieren más infraestructura. Yo todo esto lo he trabajado desde mi máquina y ni siquiera uso un Colab. Entonces, sería interesante usar otra, ¿no? Otra biblioteca o un framework más potente para poder hacer otro tipo de análisis más rápido, porque, bueno, tomen en cuenta que solo eran 2000 notas y ha tardado en procesar por lo menos unas 2 horas y, bueno, eso está bastante lento por la cantidad de información que era, ¿no? Se puede optimizar mucho. ¿Cómo podemos colaborar en el proyecto? Bueno, yo lo voy a ir publicando en GitHub en algún momento y va a estar en alguna página también en los siguientes meses para que puedan hacerle un fork o, no sé, abran un pull request también y puedan sacar su propio modelo si quieren y demás. Creo que eso es todo. Sí, excelentes preguntas. ¿Y qué hace la librería Network? ¿Y tú llegaste a responder esa disculpa? Sí. Ok, disculpa que estaba pendiente otra cosa. Pero muy buenas preguntas. Gracias por mantener el chat vivo con sus preguntas muy relevantes a lo que a lo que se está hablando y por mantener la conversación activa. Podemos seguir esta conversación, podemos irnos todos a un lounge, podemos seguir hablando. Este es un tema, como ves, Tai, que le interesa a muchas personas porque es una realidad y lamentablemente tenemos que usar la tecnología para ver cómo este tipo de cosas se pueden reducir. Yo, de mi lado, yo me despido, no tengo más nada. ¿Hay una última nota? Bueno, muchas gracias Andrés por ser mi host, Para mí un de verdad. placer, para mí un placer. Y bueno, un gusto a todos. Espero que este proyecto les haya movido algo para que también lo puedan implementar en sus países. De verdad me gustaría mucho que más gente se una a este tipo de movimientos de activismo, ¿no? Y poder tener igual este tipo de iniciativas dentro de la comunidad de Python. Totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos un pequeño break. Próxima charla comienza dentro de 11 minutos y mientras tanto nos vemos en el lounge. Nos vemos en el lounge. Bye. Bye.